Bendiciones, hermanos. Señor es bueno todo el tiempo y bueno, nos está permitiendo que tengamos este medio de comunicación para mantener el fuego del altar de nuestro corazón ardiendo, y es donde la palabra de Dios viene a ser la leña especial que mantiene este fuego encendido. Y hoy este día pues traigo un mensaje que pienso que quizás va a tocar las fibras más sensibles de algunos, quizás algunos hasta se pueden molestar por el mensaje que Dios nos está enviando, pero déjeme decirle que primero la predicación es para mí. Yo no estoy pretendiendo aquí tirar piedras o herir la sensibilidad de alguien o ofender, nada de eso. En realidad el cristiano, el creyente, tiene que alinearse con la voluntad de Dios, y muchas veces cuando tenemos ideas equivocadas, cuando tenemos ideas un poquito desviadas acerca de la doctrina bíblica, podemos caer en error, podemos quedar en un estancamiento espiritual que puede ser fatal y puede dejarnos afuera del reino de los cielos. Y ese peligro, hermanos, tenemos que atacarlo, tenemos que quitarlo de en medio, porque yo pienso que así como yo, usted también quiere entrar al cielo. Y entonces le voy a decir una cosa: algunos estamos acostumbrados a recibir un mensaje, le vamos a llamar color de rosa, un mensaje que nos haga sentir bien y que no nos sintamos incómodos. Algunos dicen, pues Dios lo que quiere es que seamos felices, y entonces nos encontramos con un Dios permisivo que nos permite hacer todo lo que queremos, pero ese es un Dios de nuestra invención, es un ídolo que nosotros hemos creado, no el Dios que tenemos revelado en la Biblia. Y el Dios de la Biblia ha mandado su Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad, para que a través de esa verdad seamos libres y a través de esa libertad podamos servir y adorar a Dios de la manera correcta. Y bueno, antes de meternos en materia, quiero que oremos, hermanos, y vamos a pedirle a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que venga y nos prepare para la palabra en la que vamos a meditar esta mañana. Oremos. Padre eterno, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia, Señor, dándonos cuenta, Padre bendito, de que hay mucho que hacer aún en nuestras vidas, Padre celestial, no de una manera religiosa, Señor, sino en el sentido de darte a ti, Padre celestial, las riendas de nuestra vida, para que al tomarlas tú, Señor, tú sepas darle la dirección que tú quieres que tenga. En esta hora me presento yo y presento a mis hermanos, Señor. Te pido que captures cada pensamiento y lo traigas cautivo, Señor, a la autoridad de Cristo, Señor. Que cada emoción quede bajo el control de tu Santo Espíritu, Señor. Y Padre bendito, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor, estén en una armonía total, Padre celestial, para que cuando la semilla de tu palabra caiga en el terreno que somos nosotros, Señor, Padre bendito, el terreno esté fértil, Señor, y dé fruto al 30, al 60, al 100%, como lo dice tu palabra, Padre Celestial. Pero Padre bendito, que seamos creyentes, Señor, fructíferos, para gloria de tu nombre, Señor, para avanzar el reino de los cielos, Padre bendito, y llegar al punto donde tú quieres que cada uno de nosotros llegue. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ya, nuestra lectura va a estar en el capítulo 5 de Gálatas. Yo pienso que este es una porción bien conocida por todos nosotros, pero le voy a decir una cosa: podrá ser bien conocida, podemos hasta tenerla aquí en la cabeza, pero el problema es dejarla entrar al corazón, porque muchas veces, hermanos, por muy sinceros que seamos, si no estamos haciendo bien las cosas, vamos a errar. Y erramos vez tras vez tras vez, pero la gracia de Dios está allí, es permanente y es lo que nos vale, porque Dios quiere que todos crezcamos, que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Pero lo que nos cuesta a nosotros, hermanos, es abandonar la naturaleza anterior. Muchos vienen al Señor
por un momento modifican su comportamiento y solamente eso, cuando pasa cierto periodo de tiempo, como que empiezan, como que regresan a los patrones viejos de conducta, como que empiezan a darse licencia para hacer cosas que no deben de hacer y entonces empieza un conflicto interno porque el Espíritu de Dios le está hablando a nuestra conciencia de hay cosas que no se deben de hacer y nuestra carne está pidiendo cosas que son apetitos de la carne, que tienen que ser, hermanos, neutralizados para que no le hagamos estorbo a la obra que Dios está haciendo en la vida del ser humano. En el jardín del Edén se perdió esta meta. Cuando Adán y Eva pecaron, el hombre empezó a razonar por sí mismo, a determinar él mismo lo que es bueno y lo que es malo, sin contar con Dios. Y por ese error, por esa, ¿cómo le podríamos llamar? Esa falta tan grande es que el mundo ha llegado al punto donde estamos ahorita. Dios creó todo perfecto y no estábamos, hermanos, destinados ni a morir, ni a sufrir, ni a tener enfermedades, ni a tener preocupaciones, ni a tener toda esa neurosis que el ser humano anda cargando, sino que Dios ya había hecho provisión de vida y vida abundante para Adán y Eva. Pero cuando estos cambiaron, vamos a decir, de gerencia y dejaron a Dios a un lado y aceptaron la gerencia de Satanás, hermanos, el diablo aprovechó para echar a perder la obra maestra de Dios y empezó a meter en el corazón y en la mente del hombre maldad, perversidad, que se ha degenerado tanto a través de toda la historia de la humanidad que hoy en día estamos, hermanos, en un punto en que estamos como perros y gatos constantemente. La maldad se ha acrecentado, la enfermedad, los conflictos abundan por todos lados. Nos levantamos en la mañana y empezamos como una carrera de ratas porque estamos apesadumbrados, estamos acelerados para llegar a para vivir, para sobrevivir nada más, porque yo no le puedo llamar a esto vida si uno no tiene una relación verdadera con Dios y a través de esa relación uno se deja cambiar por Dios. Pero como les digo, este es un proceso, no es algo que sucede de la noche a la mañana. Lo que sucede de la noche a la mañana es que Dios pone un nuevo corazón en nosotros y con ese nuevo corazón Dios empieza a darnos directivas para que aprendamos a vivir de la manera correcta. Pero la carne sigue todavía dándonos problemas, los hábitos, las memorias, los patrones de comportamiento, el daño emocional o físico que hemos recibido a través de la vida, las circunstancias que nos rodean, siguen determinando nuestro comportamiento y nuestra respuesta a estas situaciones también no nos ayudan. Y mucho creyente que bien intencionado termina hasta desencantado y dudando de la palabra de Dios porque cree que esto es una meta imposible. Pero le voy a decir una cosa, hermano, yo creo lo que la palabra de Dios dice y la palabra de Dios dice que al que cree todo le es posible. Y entonces si nosotros vamos a creer la palabra de Dios y la palabra de Dios dice que Él nos ha provisto de su espíritu para tener victoria constante, hermanos, esa es nuestra realidad. Y mientras más rápido la aceptemos y dejemos de estarle prestando atención a lo que nuestros ojos ven, nuestros oídos oyen, lo que nuestra mente filtra y mete para adentro, hermanos, no vamos a ir para ningún lado. O vamos a tener logros a medias, o vamos a tener una religión que medio modifique nuestro comportamiento, pero no vamos a hacer todo aquello que Dios quiere que seamos. Y la palabra de Dios nos llama a nosotros santos. Y yo sé que esta palabra, yo lo he dicho un montón de veces cuando nos congregábamos, esta palabra intimida un montón. Pero hermano, usted no tiene que estar intimidado. Usted tiene que creerle a Dios. Y cuando usted le cree a Dios y le pide al Espíritu Santo que Él sea el que tome las riendas de su vida, Él lo va a hacer. Pero hay un elemento bien importante en esta ecuación. Cuando digo el Espíritu Santo en las riendas de mi vida, yo dejándome guiar, yo dejándome manejar, yo dejándome cambiar, yo dejándome transformar. Y esto es lo que Dios quiere.
Y aquí es donde la voluntad humana entra en función, porque nuestra humanidad es la que le permite a Dios que Él haga lo que Él quiera en nosotros. Dios no va a violar tu libre albedrío. Dios no va a hacer a un lado tu voluntad. Él quiere que esta voluntad esté rendida a Él. Y al estar rendida, el Espíritu Santo viene y nos transforma totalmente. Yo te hago una pregunta, hermanos. ¿Tú has leído la porción donde el Señor Jesucristo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia? ¿No te gustaría que esta aseveración del Señor fuese tu realidad? Tener vida abundante. No estar dependiendo de circunstancias, no estar dependiendo de la gente, no estar dependiendo ni aún de uno mismo para ser feliz, sino que estar dependiendo del que nos creó para poder lograr esa meta de tener vida abundante. Hay muchos que creen que uno tiene que tener confianza en uno mismo y sí ayuda, hermanos, pero muchas veces eso puede llevarnos a hacernos creer que los logros que tenemos espiritualmente es gracias a nosotros. Lo único, pienso yo he llegado a esta conclusión de que lo que nosotros podemos gloriarnos espiritualmente hablando es de que nos hemos rendido a Dios, le que hemos cedido el control de nuestras vidas y de ese cederle el control a Él, Dios nos da la vida y la victoria que está diseñada en la palabra de Dios para que eh, podamos entrar al reino de los cielos y para que podamos vivir en el reino de los cielos y para que esta vida temporal que estamos teniendo hoy la podamos vivir de la mejor manera, testificando de Dios, honrándole y glorificándole. Vamos a irnos a la palabra de Dios que le encontramos en el capítulo 5 de Gálatas, 5 del verso 16 hasta el verso, vamos a leer primero hasta el verso 21. Yo pienso que el 22 y el 23 lo vamos a dejar para otra oportunidad porque no creo que vayamos a alcanzar a tocarlo con el corto tiempo que tenemos para esta grabación. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Una de las metas nuestras es heredar el reino de los cielos. Pero si estas obras de la carne están presentes en nuestra vida, en cualquier ramificación que estén, hermanos, podemos quedarnos afuera y nosotros tenemos que tener mucho cuidado y tenemos trabajo que hacer con nosotros mismos en el sentido de irle cediendo a Dios esas áreas de nuestra vida que le estorban a Dios para Él poder hacer su santa y divina voluntad en nosotros y avanzar de esa forma el reino de los cielos, recuperar lo que se perdió en el jardín del Edén cuando Adán y Eva pecaron y empezaron a razonar por sí mismos y creyeron de que iban a ser igual que dioses. Pero la verdad, hermanos, de que ese fue un error fatal que nuestros padres Adán y Eva cometieron y a través de ellos pues entró el pecado al mundo y con el pecado entró la muerte. Y es por eso que, hermanos, esta pandemia del virus de corona es producto de esa desobediencia original de Adán y Eva. No íbamos a enfermarnos, no íbamos a morir, íbamos a vivir eternamente en un lugar paradisíaco, sin problemas emocionales, en una perfecta comunión con Dios. Pero el hombre se dejó seducir de la serpiente, aun a pesar de que Dios le había dado
órdenes de que no comiesen del fruto del árbol del bien y del mal, el hombre comió. Y bueno, gracias a Dios que Él creó el atajo que nos hizo regresar al camino original, a la senda original, a la senda antigua, a la senda que Dios creó desde un principio. Pero por la desobediencia del hombre, ese atajo fue Jesucristo, que al recibirlo y al recibir su Espíritu nosotros, ahora podemos tener capacidad de tener victoria en cada área de nuestras vidas. Y entonces, no es secreto, pero el principio es, digo pues, andad en el Espíritu. Y aquí es donde muchos cristianos fallan. Andar en el Espíritu implica oración, implica ayuno, implica escudriñar las Escrituras, implica adoración y alabanza, implica dar. Y esta es una cosa de que hoy en estos días no estamos siéndole fieles a Dios, hermanos. Como la iglesia está cerrada, creemos que la iglesia se va a sostener del aire, pero hermanos, no, tenemos que traer los diezmos al alfolí. Y bueno, el día de mañana la iglesia va a estar no abierta para servicios, pero de 10 a 11 yo pienso estar allí y espero de que tener a uno de los sugieres y alguien más que nos ayude a colectar los diezmos y ofrendas, hermanos, para pagar las obligaciones de la iglesia. Pero, como les decía, orar, ayunar, adorar, escudriñar la palabra, dar, son cosas que son básicas para nosotros. Son básicas para decir que andamos en el Espíritu. Y las tenemos que hacer, hermanos. Y no satisfagáis los deseos de la carne, dice. ¿Qué es lo que quiere decir eso de satisfacer los deseos de la carne? A muchos se les va la mente detrás del sexo. Deseos de la carne no solo es eso, hermano. Eso es apetito carnal. Pero deseos de la carne es un montón de cosas. ¿Cuántos de ustedes le dan ganas de desquitarse de alguien que le hizo algo malo? ¿Cuántos de ustedes quieren, hermanos, hacer las cosas como les da la gana? No quieren tener dirección de nadie. ¿Cuántos de nosotros el orgullo nos gana? ¿Cuántos de nosotros esa lista que está de obras de la carne más adelante lo vence? ¿Cuántos de ustedes no pasan un día sin enojarse de una manera tremenda que hasta peligroso hayan perdido la salvación? ¿Cuántos de ustedes no tienen personas en su vida a las cuales ustedes no las pueden ni ver? Y le voy a decir una cosa, hermanos, eso es deseo carnal, del cual nos está amonestando aquí el apóstol Pablo por dirección del Espíritu Santo, que no satisfagamos las obras de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. O sea que hay un montón de prohibiciones en la palabra de Dios, no harás esto, no harás lo otro, y algunos pues se van simplemente por el control externo y no hacen aquello y lo otro, pero yo pienso que la palabra de Dios, hermanos, nos ofrece un camino más excelente, el control interno. El control que sale de adentro para afuera, andando en el Espíritu Santo haciendo morada en ti y en mí, hermanos, controla toda esta lista parcial de obras de la carne, de las cuales les estoy hablando aquí. Nos está hablando la palabra de Dios aquí, dice, y entonces dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, y yo pienso que los primeros 4 elementos, 4 áreas de la vida se refieren a la inmoralidad sexual que hoy en día está bien en boga, hermanos. Adulterio está bien fácil. Es más, agarramos el teléfono y de repente nos empezamos a meter en pornografía y usted está casado, usted le está siendo infiel a su mujer o usted, mujer, le está siendo infiel a su marido. Cuando estamos hablando de fornicación, hermano. O también, como esta sociedad se ha vuelto bien permisiva, creemos de que no hay problema, me puedo ir a echar una canita al aire y después regresar al lecho, ¿cómo diría? Al abrigo familiar y como que si nada hubiera pasado. La palabra de Dios le llama a eso adulterio, le llama fornicación. Y entonces hoy en día a través de la
de la internet, a través de los medios de comunicación, inmundicia, lascivia, hermanos. Esto es una cosa que está bien despierto en nosotros y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos controle cada vez, si usted tiene problemas en esas áreas, cada vez que venga la tentación, decirle al Espíritu Santo, ayúdame, ayúdame, contrólame, porque la carne me está venciendo. Y le voy a decir una cosa, si usted pide con fe, el Espíritu Santo lo va a hacer. Y yo quiero que tenga una cosa en cuenta, hermano. Acuérdese la admonición que está al final, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. O sea que se van a quedar afuera. No van a entrar al cielo. ¿Y qué es lo que quiere decir no entrar al cielo? Que usted se va al otro lado, al infierno. Y entonces, hermanos, tiene que haber un temor de Dios en nosotros, porque el que nos va a meter al infierno, honestamente, es Dios, pero con la venia de nosotros, porque nosotros no atendimos su palabra, porque no obedecimos e hicimos las cosas como nosotros quisimos. Hermanos, hermanas, yo sé que la inmoralidad sexual está rampante hoy en día. Eso no lo hace correcto. Usted tiene, hermanos, que mantener un estándar de santidad hasta aquí, mucho más allá. El estándar de santidad de Dios, no el de decencia civil. Santidad. Y yo puedo ser decente, yo puedo no meterme con la mujer de nadie, yo puedo no fornicar, yo puedo no ver pornografía, yo puedo tener mi lascivia bien controlada, pero no se trata de eso. Se trata de erradicarla totalmente de nuestras vidas. Y ese es un trabajo del Espíritu de Dios, que a través de la oración, a través del ayuno, a través del escudriñar la palabra, adorar y es darle a Dios lo que es de Dios, hermanos, mantenemos ese fundamento espiritual para nuestra vida espiritual. Si estamos fallando en estas 5 áreas que les mencioné, hermanos, el diablo ve una puertecita de entrada, se mete a la vida de usted y no le va a permitir crecer. Y es más, en un momento dado le puede meter zancadilla y hacerlo caer en pecado. Ok, vamos a las otras áreas que nos menciona aquí Gálatas capítulo 5, vamos al verso 20, donde dice idolatría. Y algunos pensarán, pues, idolatría, yo era católico, y sí, me arrodillaba ante los santos, sí, pero ahora ya no lo hago. ¿Sabe qué, hermanos? Mucho creyente ha sustituido el ídolo de palo, o el ídolo de yeso, o de madera, de lo que sea, de oro. Unos hasta cargaban medallitas con la Virgen, o con lo que sea, un crucifijo, y le rezaban y todo eso. Pero déjeme decirle una cosa, no solamente se refiere a imágenes la idolatría, y no tenemos que arrodillarnos ante imágenes, eso está bien claro. ¿Entiendes? Pienso que todos los que venimos del catolicismo, eso se nos enseñó. ¿Me entiende? Andarnos persinando delante de una estatua de María, persinarnos delante de una estatua de Jesús o de cualquier otro santo. Pero, hermanos, lo que idolatría, hay mucha idolatría. Idolatría es aquello que reemplaza a Dios. Y muchos han hecho del dinero idolatría. Muchos han hecho de una otra persona idolatría. Muchos han hecho de sí mismos un ídolo. Y le voy a decir una cosa, hermanos. No heredarás el reino de los cielos si estás practicando idolatría. Y que el Espíritu Santo añada mayor revelación a lo que le estoy diciendo. Porque si hay algo que está sustituyendo, tomando el lugar de Dios en tu vida, algo que no te permite entregarte a Dios con todo, y esto puede ser hasta un ser querido, esto puede ser hasta una situación que tú digas, oh, es que no puedo y está bien justificado porque tengo que hacer esto. Te voy a decir una cosa, Dios no es segundón, Dios es lo primero para la vida del creyente. Ok, vamos a quedarnos allí con la cuestión de la idolatría. Vamos con la hechicería. Yo pienso que si has llegado a la iglesia y has tenido un buen pastorado, te das cuenta de que ya eso de andar buscando brujas o adivinos o que te lean la mano o de estar leyendo horóscopos y toda esa cuestión de que tiene contacto con el lado oscuro de la espiritualidad, ya no lo haces. Pero la raíz
de esta cuestión de la hechicería tiene mucho que ver con el deseo de querer manipular, de querer cambiar circunstancias y de querer cambiar a las personas. Si en tu persona, hermanos, persiste una gana de querer controlar, de tener a todos sometidos a que hagan como tú quieres, el espíritu de hechicería te tiene atrapado. La verdad es que el que nos mueve a nosotros los creyentes es Dios. Y el que nos ayuda, hermanos, a convencer a otros, no somos, la convicción no viene a través de nosotros, es Dios el que la hace. Cuando nos enfrentamos con una situación, usted no puede darse el lujo de irse a usar la astucia humana para manipular a una persona. Usted tiene, hermano, que expresarse, ser cristalino, ser transparente y decirle a la persona, hey, mira, esto es así, 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 y dejar que el Espíritu Santo, dejar que Dios haga la convicción. Pero manipular, hermanos, no va con el cristiano. Es un espíritu de hechicería que está presente en su vida cuando queremos mangonear, para ponerle una palabra que usamos más a menudo nosotros. Hechicería, después dice enemistades, y aquí vamos a hacer vamos a irnos con la listita, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Vamos a quedarnos en disensiones. Aquí estamos viendo un área de las relaciones humanas, de nuestra relaciones sociales. Y hermanos, al cristiano, la palabra de Dios no le permite, escuche bien, tener enemistades, no le permite tener pleitos, no le permite tener celos, no le permite tener iras, contiendas, disensiones. Usted no puede odiar, usted no puede vivir sin perdonar. Si usted no perdona a los hombres sus ofensas, tampoco os perdonará Dios vuestras ofensas, dice. Una de las doctrinas centrales del cristianismo, hermano, es perdonar a los que nos han ofendido. No puedo, pastor. Usted no sabe lo que me hicieron. ¿Sabes qué, hermano? El que dijo que perdonaras fue Dios mismo. Y si Dios mismo te está dando una directiva de que perdones, más vale que nos alineemos con ella. Les dije en un momento, hace un momento, de que no somos nosotros los que efectuamos el cambio en nosotros, es Dios. Cuando hay personas a las cuales nosotros no hemos perdonado en nuestras vidas y creemos que no podemos hacerlo, tenemos que recurrir a Dios y pedirle a Dios que nos ayude a perdonar. Así como Él perdonó a los que lo tenían clavado en la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y te voy a decir una cosa, hermano, el que te ofende, el que te hace daño, no sabe lo que está haciendo, porque se está oponiendo a un Dios que ama a sus hijos. Y se está metiendo más en problemas con Dios que contigo. Pero nosotros, entre hermanos, en nuestras relaciones sociales, tenemos que aprender a perdonar. A veces tenemos que aprender a entender de que podemos estar en desacuerdo y que aún así podemos vivir juntos. Aún así podemos vivir en armonía. De acuerdo en estar en desacuerdo. Cada quien tiene su punto de vista y, hermanos, deja que Dios te traiga a ti o lo traiga a esta otra persona a la verdad. Ora al respecto. ¿Me entiendes? Y si tú tienes la razón y estás orando por otra persona, Dios sabe cómo va a ser para convencer a la otra persona. Pero iniciar un pleito, eso no va con la palabra de Dios. Enemistarte con alguien porque piensa diferente de ti, eso no va con la palabra de Dios. Dios es el que hace el cambio, la transformación, no nosotros. Dice, iras. Hay personas, hermanos, que por el hecho, fíjese, de que no han perdonado, todo el tiempo andan como con una astilla en el hombro, todo el tiempo enojados, molestos. Y hermanos, tenemos que llevar a cabo esa mecánica del perdón para poder quitarnos esa ira constante que andamos cargando. Hay personas que tienen un temperamento firme, ¿me entiende? Pero hay personas que tienen un temperamento, y le voy a decir una cosa, no va a ser firme. Si usted se enoja, pierde la calma por cualquier cosa, le voy a decir una cosa,
Usted no es una persona con la cabeza sobre los hombros. Usted es un desbocado. Usted es un descontrolado. Usted es una persona, fuerte de carácter. ¿Cuál fuerza de carácter? Usted no tiene fuerza de carácter. Si su temperamento lo vence, I'm sorry, hermano. No puedo dorarle la píldora y hacerle creer de que está en algo, porque no lo está. La Biblia nos dice, airaos, pero no pequéis. Y sí, hermanos, el enojo a un Dios es una de las emociones que Dios muestra en la palabra de Dios. Pero no le podemos dar rienda suelta. Miren la paciencia de Dios. Este mundo ya debería de estar barrido de tanta por la maldad que hay. Y sin embargo, Dios no lo ha hecho. Dios nos está teniendo paciencia aún. Nosotros tenemos que desarrollar esa paciencia sobrenatural que proviene de Dios, pidiéndola a Dios mismo. Luego la palabra de Dios aquí nos dice de herejías. Y aquí, hermanos, esta cuestión de las herejías, tal vez usted no le dé mucha importancia, pero tenemos nosotros que ser, hermanos, bíblicos. Hay tanta doctrina por allá afuera que nos puede torcer y hacernos caer en una doctrina hereje que no glorifique a Dios, que nos separe de la meta que Dios tiene para nosotros. Y bueno, déjenme ponerle pausa al video. Decirles que se va a cortar esto, pero vamos a ver una segunda parte. Pónganle atención. Ahorita lo voy a cortar, pero regreso en el segundo video, ¿ok?